Otro de los objetivos que yo siempre, y que para mí es muy importante, y he trabajado bastante, es el trabajar las habilidades o las destrezas de traducción. El profesor debe estar muy atento cuando hay discusiones o cuando hay diálogos enfrentados, a si realmente la gente se está entendiendo, se está traduciendo correctamente lo que uno dice y a lo que uno contesta. Yo muchas veces, si uno analiza un diálogo o una discusión filosófica, que parece que hay dos o tres personas confrontadas o en posiciones enfrentadas, y si uno presta atención y escucha finamente, pues se puede dar cuenta de que realmente no hay tal confrontación, de que no están en posiciones distantes, o lo contrario, cuando hay intervenciones del tipo estoy de acuerdo con lo que ha dicho tal o cual, y uno presta atención, se fija y dice realmente no estás en la misma posición, estás cambiando, estás traduciendo, falseando lo que ha dicho la otra persona. Todos esos tipos de situaciones que se dan en los diálogos filosóficos, a la larga lo que va a conducir es que no haya una verdadera construcción, digamos, un enriquecimiento del diálogo filosófico, sino que haya una cierta confusión, que parezca que estamos o bien todos en la misma posición o en posiciones confrontadas, cuando no ocurre eso realmente. Y todo eso se debe fundamentalmente a porque no somos o no tenemos bien trabajada la capacidad de escucha atenta, intentando entender lo que el otro está diciendo, intentando entender realmente lo que dice, y no lo que nosotros queremos escuchar o lo que nosotros creemos que o entendemos o pensamos, y que simplemente escuchamos desde nuestra posición, y desde esa manera pues lo que hacemos es o bien confirmar lo que pensamos en las palabras del otro, o bien rechazar sus palabras porque no van en la misma línea que nosotros. Todo eso, estos problemas que ahora comentaba, tienen que ver con eso que llamo yo la habilidad de traducción, o la destreza de traducción. Pero es que además esta destreza de traducción para mí es un objetivo fundamental a trabajar, porque está presente en todo lo que puede ser, digamos, la capacidad de expresarse uno mismo. Es decir, ¿cuántas veces lo tengo en la punta de la lengua, pero no soy capaz de decirlo? Lo que no soy es capaz de traducir mis ideas, que pueden estar más o menos confusas, a lenguaje oral, o a otro tipo de lenguaje, porque digamos, también podríamos decir que ser capaces de pintar o ser capaces de expresar con lenguaje corporal, todo eso son elementos, digamos, son acciones en las que está implicada la habilidad de traducción. Además, yo sí que recuerdo que cuando Anne Margaret Sapp hablaba de la habilidad de traducción, ella planteaba que es una de las destrezas básicas para poder desarrollar, para poder trabajar la empatía, para poder trabajar la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Porque si no eres capaz de traducir los gestos o el lenguaje corporal del otro que está expresando el sufrimiento, el dolor o la alegría o la tristeza, si no eres capaz de entender lo que te están diciendo a través de la mirada, a través del gesto de la cara, es muy difícil que entiendas cómo se encuentra la otra persona, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando en su vida, y difícilmente podrás ponerse en su lugar. Con lo cual también esta capacidad, digamos, esta habilidad de traducción implica o tiene que ver con esa dimensión que decía antes del pensamiento cuidante o el pensamiento ético. Pero también esta capacidad de traducción tiene que ver, para mí, con esa dimensión creativa del pensamiento, porque evidentemente si yo quiero buscar nuevas formas de enfocar un problema, o de resolver un problema, o de pensar un problema, si quiero buscar nuevas vías, nuevos caminos, tengo que ser capaz de traducir lo que yo estoy buscando, mis ideas, mis formas de pensar, a distintas formas de expresión corporal, estético, artístico o lo que sea, ¿no? En definitiva, lo que yo quiero con todas estas ideas sugerir o comentar es que el papel del profesor
no es simplemente, digamos, el de moderador, no es simplemente el de dar turnos de palabra y tampoco es simplemente el de favorecer o promover que haya una participación rica o plural, que haya muchas intervenciones, que todo el mundo hable, sino que el papel real para mí es que ese diálogo que se está construyendo, que se está creando en comunidad, tiene que ser un diálogo filosófico que promueva el desarrollo del pensamiento y en el que, mediante ese diálogo, se trabaja en toda una serie de habilidades y destrezas del pensamiento, las que he estado comentando. Me gustaría comentar un poco mi experiencia en filosofía para niños y para ello yo, en un intento de presentarlo un poco ordenadamente, porque no históricamente, no desde que empecé, yo diría que mi experiencia se centra en 4 campos distintos, aunque están muy interrelacionados, interactúan, no se pueden separar realmente. Un primer campo tiene que ver con mi propia formación inicial y continuada, que nunca creo o espero que no dejar nunca de seguir formándome. Otro elemento sería, otro campo sería la formación de profesores. Una formación que desde 1991, 92 o por esas fechas ya empecé a desarrollar y que es una formación que yo he realizado tanto aquí en España en los cursos de formación que hacemos en el Centro de Filosofía como en Montclair, en la Universidad vamos, la casa madre de filosofía para niños, como en México, en Bolivia y en Uruguay. Otro campo donde yo he estado trabajando y tengo cierta experiencia en filosofía para niños es en el campo de la investigación y la reflexión, digamos, teórica, en la que yo sobre todo he estado trabajando elementos como es el diálogo o la noción de diálogo, las características, la construcción de la comunidad de indagación y últimamente en la educación, en valores y educación multicultural, y últimamente lo que más me está interesando es la cuestión, digamos, de esa dimensión del cuidado o cuidante e intentar un poco pues desarrollarla en distintos ámbitos. Otro campo, el último campo donde evidentemente pues creo que tengo alguna experiencia es justamente en el de la práctica en el aula o en la comunidad de indagación, que fundamentalmente la he realizado más con lo que podríamos decir adultos, es decir, con estudiantes de universidad, que con niños y con niñas, aunque tenía experiencias en infantil y en primaria. Y esta práctica la he realizado tanto en España como sobre todo en México y en Bolivia.